Bueno, ahí estamos iniciando el webinar, la conferencia, y la gente se está conectando. Se está conectando, sí. Recording in progress. Ahí está, entré. Bueno, ahí está. La gente se sigue conectando. Lo dejo en manos de Gladys, Vero y Fabiana. Buenas noches. Vamos ingresando. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Vero. Vamos a esperar unos minutitos que la gente siga entrando. Todos, por favor, los que se van uniendo, si pueden desactivar el audio para que no se acople el sonido. Cualquier Acá duda hay que una tengan. pregunta, Vero, que dice que si tienen audio y video desactivados. Sí, por defecto en este formato de webinar, todos los espectadores, todos los participantes no tienen permitido ni activar la cámara ni activar el micrófono. ¿Sí? Eso solamente está del lado de los panelistas. Perfecto, perfecto. Gracias por la explicación. Vamos a esperar unos minutitos. Buenas noches a los que van entrando, van saludando todos. Buenas noches, Catherine, buenas noches, Jessica. Vero, Sí. en la medida que la gente se vaya conectando, si querés podés explicarle cómo funciona la parte de preguntas, si tienen a lo largo de la conferencia, que no se van a estar Bien. haciendo por el chat, sino por la parte de preguntas y respuestas. Bien, bueno, ahí como acaban de informar, las preguntas y respuestas van a ser, las preguntas van a ser respondidas al final de la charla para no ir cortando la presentación. Por ahí complica la forma de reanudar cuando se corta en el medio, así que les pedimos por favor que las hagan a través de preguntas y respuestas, así podemos ir después colocando las respuestas en el mismo lugar. En los últimos 15 minutitos vamos a leerlas en voz alta para que Fabiana pueda contestarlas para todos.
Perfecto. ¿Les parece que vayamos empezando? Sí, Vero, empezamos. Empezamos. Sí. Bueno, hemos dado una tolerancia de unos 15 minutitos, vamos a dar comienzo a esta charla. En nombre de la Fundación Thomas Wheeler les agradezco su participación. Sé que por ahí estos son horarios complicados cuando uno trabaja, cuando termina tarde, cuando uno es parte de una familia, así que les agradezco a todos por hacer el esfuerzo de estar acá. Es un honor para mí poder presentar a mi amiga y colega, la doctora Fabiana Cortegiano, quien nos va a comentar sobre cómo determinar el momento óptimo del servicio. Antes que nada, quisiera decir que la Fundación Thomas Wheeler es una fundación sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es jerarquizar la profesión a través de la formación continua. Quienes lo conocimos al Dr. Wheeler sabemos que siempre estuvo bregando por la formación, un gran educador, motivador serial para el crecimiento de la medicina y de todos los profesionales que tuvimos la dicha de trabajar con él. Dicho esto, quiero agradecer a nuestros auspiciantes que siempre nos apoyan: Zieger, Laboratorio Agrofarma, Laboratorio Boehringer Ingelheim, Royal Canin, y un agradecimiento especial al Colegio de Veterinarios de la provincia de Córdoba, que siempre acompaña estas iniciativas de capacitación profesional. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre la doctora Fabiana Cortegiano. Ella es especialista en clínica médica, es diplomada en comportamiento animal, se recibió acá en nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto y pertenece a varias asociaciones de reproductores, por ejemplo, la Asociación Argentina de Heterogenología de Pequeños Animales, y la Asociación ALARPA, que es la Asociación Latinoamericana de Reproducción Canina. Además de eso, es una persona que hace muchísimos años que trabaja en reproducción. Quienes tenemos la dicha de conocer su lugar de trabajo, sabemos que tiene tecnología de vanguardia, hace endoscopía para realizar las inseminaciones, trabaja con semen congelado, y es una persona que realmente no tiene reparos a la hora de poder compartir su conocimiento, así que espero que sea de su agrado. Muchas gracias por escuchar y los dejo con Fabiana. No sé, Gladys, si vos querés decir algo más. Bueno, no puedo agregar mucho más de todo lo que has dicho, porque realmente, Vero, es así. Tenemos el lujo y la suerte de compartir este momento con Fabiana, persona maravillosa y excelente profesional. Y agradecer a quienes nos están acompañando, a todos los médicos veterinarios y las mujeres, hombres y mujeres, porque no tiene femenino, médicos veterinarios, que nos están acompañando en este momento. Así que adelante, Fabiana, y somos todo oídos, aunque yo vengo de otro palo, pero soy medio veterinaria de tanto estar con Tommy y con ustedes. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo Verónica, mi nombre es Fabiana Cortegiano. Ante todo, quiero agradecer profundamente a la Fundación. La verdad que me llena de emoción poder dar esta pequeña charlita en honor a una persona que todos queremos tanto y que nos ha dejado tanta enseñanza como Tommy. Así que bueno, yo voy a proceder a hablar un poquito de lo que es la determinación del momento óptimo del servicio, y pusimos este título y lo charlamos bastante. ¿Por qué? Porque en toda esta trayectoria de tantos años, creo que todos como médicos veterinarios hemos intentado más de una vez hacer servicios en perras. Yo voy a hablar específicamente de caninos, felinos lo vamos a dejar para otra oportunidad. Yo personalmente hace mucho que estoy trabajando en perros, ahora
próximamente me estoy capacitando un poquito en lo que es gatos, es otro mundo aparte. Entonces esta charla surgió, ¿por qué? Porque vemos que en las clínicas diarias, en las veterinarias, muchas veces hay una, digamos, como un bache que nosotros no podemos cubrir como veterinarios y que es el momento óptimo del servicio y que en realidad hay muchas perras que terminan quedando vacías. Hacemos hincapié porque vemos que con el tiempo a veces podemos echar la culpa a que hay perras con problemas de folículos, problemas de infertilidad, pero en realidad en el transcurso de la charla vamos a ir viendo que muchas veces es que no acertamos el momento del servicio. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a ver, yo les voy a ir hablando primero de lo que es la anatomía, el comportamiento, digamos, vamos a ir enfocando varios aspectos para llegar al punto final de cuál es el momento óptimo para que nosotros tengamos un éxito en el servicio en las perras, ¿no es cierto? Con una buena gestación y una buena preñez, una preñez a término, y si podemos programar una cesárea, ¿cuál sería el momento óptimo para que la cesárea sea exitosa? Pero para esto vamos a hablar primero de lo que es un poquito de anatomía y fisiología, para recordar un poquito lo que es el aparato reproductor de la hembra. Sabemos que los que somos veterinarios o los que están estudiando veterinaria, tenemos los ovarios, ¿sí? Con la producción de los óvulos, estos secretan estrógenos, progesterona, las trompas de falopio, ¿sí? Que si ustedes se ponen a ver, los ovarios, trompas de falopio, perdón, ¿sí? El útero, vagina, clítoris, vestíbulo vaginal y vulva. En este cuadrito que yo les quise marcar, ¿sí? Fíjense que tenemos las trompas de falopio, los ovarios, ¿sí? Los cuernos uterinos, el cuerpo uterino, y acá quiero hacer un poquito de hincapié, fíjense que está la vagina y el vestíbulo vaginal. ¿Por qué llego a digamos, hago foco o hago hincapié en esto? Porque nosotros en este vestíbulo vaginal vamos a poder observar varios aspectos para llevar, digamos, adelante el control en el celo de la perra. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. O sea, que ustedes tengan en cuenta que en el vestíbulo vaginal, por medio de endoscopía, por medio de hisopado, podemos llegar a ver muchísimos aspectos y determinar el buen momento del servicio. Vamos a hablar un poquito de lo que es la pubertad en la hembra. Ustedes saben que tenemos, a diferencia de otras especies, tenemos una amplitud importantísima de razas hiper chiquitas, como por ejemplo tenemos chihuahuas, caniches, pomeranias, que son perritos que pesan 2 kilos, 3 kilos, a perros hipergigantes, razas gigantes como Boyero de Berna, San Bernardo, tantas razas que llegan a su peso corporal en 80, 90 kilos aproximadamente. Entonces, con esa variedad de tantas razas en la reproducción, también tenemos que saber que hay razas que la pubertad de esas ciertas razas es mucho más precoz que la pubertad en razas grandes, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a tener. ¿Me escuchan? Ahora ¿Pero? sí, Ahora sí, Fabi. perdón. Sí, se cortó. Se había cortado. Sí. Vuelvo a repetir. La aparición del celo en razas chicas va a ser entre 6 a 10 meses y en razas grandes va a ser aproximadamente entre los 15 a los 20 meses. Entonces, a veces los propietarios vienen a la veterinaria diciendo que hay perras que no les entran en celo en tiempo y forma, digamos, y eso también tenemos que saberlos como veterinarios. Cuando ya pasan más de 2 años sin que la perra cicle, entonces ahí nosotros tenemos que prestar atención como clínicos a ver si estamos frente a un problema. También hay
hay ciertos episodios como celos silentes, celos partidos, hay un montón de variaciones que podemos ir viendo a través en la reproducción, ¿no es cierto? El celo silente a veces se da en perras muy jóvenes, perras que todavía no tienen un ciclo completo, o también se puede dar en perras por problemas comportamentales, entonces todo eso es importante ir viéndolo. Bueno. Un segundito que no me baja, ahí está. Bueno, entonces vamos a ir al momento óptimo de la monta. ¿Cuál es la importancia del seguimiento del celo? ¿Sí? Vamos a tener distintos aspectos a considerar. Primero, modificaciones clínicas. Esto lo vamos a ir viendo a través de toda la charla, yo les voy a ir hablando en particular de cada aspecto y después vamos a concluir uniendo todo para que ustedes lo vayan entendiendo. Pero bueno, vamos a tener en cuenta modificaciones clínicas, tamaño de la vulva, aspecto de los flujos vulvares, frotis vaginales, que vamos a hacer bastante hincapié a lo largo de esta charla, determinación de hormonas como progesterona y determinación de LH, cambios comportamentales y ecografía ovárica. Así que ustedes fíjense todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder determinar el momento óptimo de la monta o el momento óptimo del servicio. Volvemos a repetir. Modificaciones clínicas, comportamiento, aspecto de los flujos vaginales, comportamiento de la perra, frotis vaginales, progesterona, ¿sí? Manejo hormonal y ecografía ovárica. Con todos estos aspectos nosotros tenemos un abanico de posibilidades para determinar justo el momento del servicio. ¿Qué aspecto vamos a considerar? Seguimientos seriados por frotis vaginal del ciclo estral es importantísimo. ¿Por qué? Porque el frotis vaginal es una metodología muy económica, muy fácil de hacer, de realizar, y nos va a dar un montón de, digamos, vamos a tener mucho para estudiar del frotis vaginal y nos va a dar muchos datos. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo los frotis vaginal y tenemos datos precisos de que la perra está entrando justo al final del celo, ahí podemos ir con determinaciones de hormonas y todo eso, más de todo por los costos. También vamos a hacer la observación clínica, el comportamiento de los animales, el comportamiento de la hembra y el comportamiento del macho, el aspecto de la zona vulvar y el estado de la mucosa vaginal. Vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que es la fisiología reproductiva de la hembra. Tengan en cuenta de que, a diferencia de otras especies, las perras son monoéstricas, ¿sí? Podemos tener algunos monoéstricos estacionales, otros poliéstricos, como por ejemplo la vaca. Bueno, en el caso de la perra son monoéstricos. Y fíjense que la duración del celo también es muy variable, porque hay perras, digamos, hay perras que ciclan cada 4 o 6 meses, otras ciclan una vez al año, ¿sí? Entonces es muy difícil porque, volvemos de nuevo al principio, nosotros estamos estudiando de una especie que es el canino, donde tenemos una amplísima variedad de comportamientos individuales, por razas, de tamaños, entonces eso también nos varía en todo lo que es estos ciclos. La duración variable es generalmente tenemos un proestro que dura entre 3 a 17 días, un estro que nos dura entre 2 a 20 días, fíjense la variabilidad que tenemos en días, un diestro que nos dura 60 a 80 días, y el anestro, como recién les decía, muy variable según las razas. De hecho, por ejemplo, hay razas como el Basenji, como los galgos afganos, que entran en celo una vez al año o una vez cada 2 años, y hay razas como los labradores, como los Rot, que entran en celo cada 4 o 6 meses. Entonces, eso también como veterinarios tenemos que tener en cuenta y saber. Con respecto a este cuadrito que yo les pongo en pantalla, quiero que lo estudiemos un poquito entre todos. Fíjense que yo acá les puse, acá abajo, proestro, estro y diestro. Si nosotros entendemos este cuadrito, vamos a empezar a entender
¿Qué características específicas tienen los caninos, los perros? Fíjense que nosotros tenemos en la fase de proestro, que ya lo vamos a ir explicando más adelante, vamos a estar hablando de digamos, la perra, como es monoéstrica estacional, empieza a través del hipotálamo, con ciertos estímulos externos, estímulos del medio ambiente, empieza a activarse sobre la GNRH, y esta GNRH empieza a producir ondas pulsátiles de FSH y LH. Entonces, si ustedes logran ver, a ver si tengo el marcador, acá está, la FSH, que sería esta, ¿sí? A nivel del proestro empieza a producirse, la GNRH empieza a activar la FSH, y esta FSH va actuando sobre el ovario, produciendo la maduración de estos folículos, ¿sí? La formación y la maduración de los folículos. Después, cuando empieza a pasar el proestro, fíjense que la FSH, ¿sí? Empieza a caer, hace una caída, y la LH, ¿sí? Empieza a subir, ¿sí? Al final del proestro, esta LH tiene un pico que se llama pico preovulatorio de la LH. Ese pico preovulatorio de la LH es una de las pocas, digamos, en la raza, en los caninos, se desencadena este pico preovulatorio, que es único en las especies, donde nosotros nos va a dar un margen, ¿sí? Teniendo en cuenta este pico de LH, sabemos que va a haber un aumento de la progesterona. Por eso es importante saber y determinar la progesterona para ver en qué momento estamos del ciclo de la perra y en qué momento va a ovular. Luego esa LH empieza a decaer, ¿sí? La LH, acuérdense que es la encargada de la luteólisis, ¿sí? Y la formación del cuerpo lúteo posterior, y fíjense que a posterior del pico de LH se va a estar produciendo lo que es la ovulación, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero para que a ustedes les quede claro, tengan en cuenta que tenemos el estrógeno también, que se está generando por el ovario, ¿sí? Y la progesterona, que fíjense que después del pico de LH es cuando empieza a aumentar. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos progresando en la charlita, y vamos a ir viendo cómo en cada etapa se va desarrollando a nivel ovárico, que se desarrolla, a nivel de vagina, como se lo vamos viendo, ¿sí? Y cómo se va desencadenando todo lo que es el estrógeno, la progesterona. Conocer el momento de la ovulación es el primer paso para hacer una crianza eficiente. Y esto créanmelo, porque en realidad, si nosotros sabemos el momento que la perra ovula, vamos a tener gestaciones exitosas. Les vuelvo a repetir lo que pasa generalmente, al menos en la clínica, es que muchas veces la infertilidad en las perras está ampliamente relacionado a la determinación del momento de la ovulación. Yo me atrevo a decirle que el 80% de las infertilidades en perras está relacionado a que no determinamos el momento óptimo de en qué momento inseminarla. La perra, acuérdense también que es importante que todos lo sepamos, ella ovula ovocitos inmaduros, es totalmente diferente a otras especies, por eso también hay que tenerlo en cuenta. Y que el periodo de fertilización no coincide con la ovulación, en el caso de la perra, también es totalmente distinto a otras especies. Por eso es tan importante saber el momento de la fertilización, ¿sí? Entonces, vamos a empezar viendo cada parte del ciclo sexual de la perra. En el anestro, nosotros tenemos una actividad, digamos, hay una ausencia total de la actividad sexual en la perra. Acuérdense que decíamos que el anestro puede durar, es bastante largo, algunas perras más largos que otras, dependiendo de la raza, y dependiendo también de cada ser en particular. Pero generalmente, yo lo puse como datos generales,
La ausencia de la actividad sexual es más o menos entre 7 a 20 semanas. Eso se le denomina un anestro temprano. Y después tenemos un anestro tardío, que es cuando, que es también importante saberlo, que son unos 10-20 días antes de que comience el proestro, y que es cuando hay un incremento por parte del ovario, es como que hay un estímulo, como recién les decía, a nivel hipotalámico, hipofisiario, de liberación de FSH y de LH. Entonces nosotros ya podemos empezar a ver cambios en la celularidad de la vagina. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque las personas que hacemos reproducción, si nosotros tenemos en cuenta el anestro tardío, podemos estar detectando y podemos hacer una sincronización importante de celos. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en otras especies, como la yegua, en la vaca, es muy fácil sincronizar celos, pero en la perra, por estos anestros y esta inactividad sexual, a veces se nos complica. Entonces, si nosotros podemos hacer un extendido y tener estos aspectos en cuenta, sabemos que 20 días antes, un mes antes de lo que va a ser el estro, podemos empezar a ver la celularidad de la vagina y vamos a tener algunos, digamos, datos para empezar a estudiarla con más profundidad a esa perra en cuestión y poder hacer una sincronización. Ya ahí, en esa etapa del anestro, a la última etapa, hay ovarios, el ovario ya tiene un pequeño crecimiento folicular, que lo podemos llegar a detectar con el ecógrafo, pero no es fácil porque es un crecimiento folicular muy lento. Después de ese anestro pasamos a lo que es el proestro. Y en el proestro ya hay una estimulación del desarrollo folicular por parte de la FSH y LH. Acuérdense que ya la hipófisis, el eje hipotálamo hipofisiario, empezó a generar FSH y LH. Esa FSH empieza a actuar sobre el ovario, ¿sí? En el crecimiento folicular. Entonces nosotros en el ecógrafo podemos llegar a ver por ecografía los folículos en crecimiento. Generalmente son folículos de 4 o 5 milímetros, pero se ven perfectamente. Esa FSH ya empieza a actuar sobre la granulosa del ovario, entonces ya vamos a tener aspecto, ¿sí? De comportamiento de la perra, de un proestro, ¿sí? Con edema y descarga sanguinolenta vulvar, con la vagina mucosa, con un epitelio estratificado. Ya después, más adelante, vamos a ir comparando el proestro y yo les voy a ir mostrando qué células vemos. Pero es para que lo vayamos entendiendo primero la parte fisiológica y después vamos a pasar a los extendidos. Entonces, en ese proestro nosotros vamos a empezar a detectar cambios comportamentales en la perra y va a estar relacionado al desarrollo folicular y vamos a poder ver ecográficamente los ovarios con un crecimiento folicular. Si bien la perra todavía atrae a los machos, pero los rechaza, ¿sí? Porque todavía le falta niveles de estrógenos y la acción de la LH para determinar el estro. En el estro, ¿sí? Que es otra etapa del ciclo de la perra, en esta etapa ya acepta el macho y ya tenemos altísima concentración de estrógenos. Los folículos, fíjense que en el proestro lo teníamos en 4 o 5 milímetros, ya en el estro lo tenemos entre 9 a 12 milímetros, o sea, lo podemos estar viendo perfectamente ecográficamente. El aumento de LH va a producir ese pico de LH, se acuerdan que recién lo habíamos marcado en el gráfico anterior, y esto es importantísimo decirlo, ¿por qué? Porque hay una bajada de FSH, digamos, y aumenta la LH, digamos es concomitante, baja la FSH, ¿sí? Los estrógenos empiezan a bajar, aumenta la LH y eso hace un pico de LH, que ese es el famoso pico preovulatorio. En el estro vamos a ver menor descarga vulvar, menor turgencia, ¿sí? Y ya hay una elasticidad de los labios vulvares. Entonces, significa que ya nos estamos acercando más al momento de la ovulación de la perra. Los ovarios, ya hay una luteinización de esos cuerpos, de esos folículos, hay una ovulación y hay una formación del cuerpo lúteo. Entonces acá
vamos a hacer un pequeño repaso y hincapié en lo que es la ovulación. Acuérdense que, por ejemplo, en la gata hay una ovulación espontánea, en la vaca hay una ovulación y los óvulos ya están listos para ser fertilizados. A diferencia de la perra, la ovulación, hay un pico de LH que va a inducir a la ovulación. Pero los óvulos, ¿sí? Ese pico de LH, ¿se acuerdan el gráfico de recién? Estaba el pico de LH, induce esa ovulación, ¿sí? Y 48, 60 horas posterior a ese pico de LH, nosotros tenemos la ovulación, ¿sí? Nosotros, cuando diagnosticamos progesterona, es importante que lo entendamos, nosotros vamos a ver ese pico de LH, que generalmente, ya lo vamos a hablar más adelante, todos los equipos están hablando de 2 digamos, de la progesterona basal, salta a una progesterona de 2 nanogramos a 3, ¿sí? Cuando esa progesterona sube, es ahí cuando se ha producido el pico de LH, pero no significa que la perra sea fértil en ese momento, sino significa que si nosotros sabemos que el pico de LH se da en día 0, 2 días después vamos a tener la ovulación, ¿sí? Y posterior a la ovulación vamos a tener que esperar que esos óvulos maduren. ¿Por qué? Porque los ovocitos son inmaduros en el caso de la perra. El día de la ovulación va a ser variable dependiendo de cada etapa del ciclo. Y acá también quiero hacer hincapié. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mito en la reproducción que muchísima gente cuando viene a la consulta te dice, está en el periodo, el día 10, en el día 12, entonces la vamos a servir. Y en realidad hay perras que pueden hacer el pico ovulatorio a los 5 días, hay perras que pueden hacer el pico ovulatorio a los 15 días, entonces nosotros tenemos un espectro importante y muchos días en donde nos podemos estar haciendo mal las cosas y de esa manera no quedar preñadas las perras. Yo les pongo como promedio día 12, pero fíjense que les pongo entre paréntesis día 5 a 25 días. He tenido muchos casos, principalmente de perros boyeros de Berna, San Bernardo, que generalmente están ovulando el día 20, y sin embargo, me las han mandado en alguna oportunidad porque creían que estaba ovulando el día 15, día 12. Fíjense que son 10 días siguientes. Entonces esa perra nunca iba a quedar preñada. ¿Se dan cuenta? Y el periodo de máxima fertilidad va a ser 2 a 4 días después de la ovulación. Ahora lo vamos a ver en el grafiquito para que ustedes lo entiendan mejor. Fíjense que el periodo fértil y de fertilidad hay también una controversia en esto. ¿Por qué? Porque los ovocitos inmaduros necesitan 48 a 60 horas para ser fertilizados, ¿sí? Y se extiende hasta 5 días post-ovulación hasta que se cierra el cérvix. Y la fertilidad, nosotros podemos hacer un servicio exitoso 5 días antes de la ovulación, pero no va a depender de la maduración del óvulo, sino que acá va a depender de la capacidad que tengan los espermatozoides. Acuérdense también que la viabilidad espermática puede durar varios días. Generalmente uno tiene en cuenta 72 horas, 48, 72, 96 horas, pero hemos tenido experiencia de que duran varios días los espermatozoides. Entonces a veces podemos tener una fertilidad 5 días antes de la ovulación, pero es por la espera del espermatozoide y en realidad lo que estamos errándole al momento de la ovulación, pero bueno, con una buena calidad espermática podemos llegar a obtener un buen servicio. No sé si una buena cantidad de cachorros, pero sí un servicio exitoso. Y después por último pasamos al diestro. El diestro, después lo vamos a ir desarrollando un poquito mejor, el diestro yo lo divido en 2. ¿Por qué? Porque hay una fase luteal temprana, llamada metaestro, y una fase luteal tardía. La fase luteal temprana, llamada metaestro, es
no hay que confundir un estro tardío, perdón, con un metaestro. Y es como unos días o como un periodo donde hay una transición entre, no sabemos si es un proestro o es un diestro. ¿Por qué? Porque hay un cambio de celularidad muy importante, ¿sí? Y es ahí, en este periodo, donde generalmente tenemos un momento de óptima fertilización. ¿Por qué? Porque el estro ya pasó, y si nosotros tenemos en cuenta que se hizo el pico ovulatorio, esperamos 2 días para que ovule, y después que ovuló esperamos 2 días más, son 4 o 5 días que ya está finalizando el estro. Entonces, en esta etapa del principio de diestro o metaestro, también podemos obtener, digamos, servicios exitosos. ¿Por qué? Porque el óvulo, si bien está envejeciendo, podemos, digamos, con una inseminación transcervical por endoscopía, generalmente nosotros, los que hacemos reproducción, tratamos de hacer las inseminaciones con semen congelado en este periodo, porque sabemos que los óvulos ya están totalmente maduros. Tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos inseminaciones con semen congelado, la viabilidad espermática es menor, tenemos problemas, entonces siempre tenemos que tratar de tener el límite justo para que sea un servicio exitoso. En este momento ya la hembra deja de aceptar el macho y ya los ovarios tienen cuerpos lúteos. Y acá también quiero hacer una pequeña apreciación en lo que es los cuerpos lúteos. Tengan en cuenta que también es una especie especial porque los cuerpos lúteos son autónomos, ¿sí? Hasta el día 20, yo puse duración 20 días. Entonces nosotros acá teníamos un periodo de muy delicado, que es la fase luteal, ¿sí? Y donde nosotros podemos tener un problema de los cuerpos lúteos que están en digamos, en los ovarios, y poder tener una pérdida embrionaria temprana, que es el momento de la anidación. La anidación, se acuerda que se da en el día 18, día 19, y ahí hay como un bache, ¿sí?, de la producción de progesterona por los cuerpos lúteos. Si nosotros tenemos una deficiencia luteínica temprana, ahí podemos estar teniendo problemas y alguna pérdida embrionaria temprana. Entonces, es importante que nosotros sepamos que los ovarios tienen digamos, un cuerpo lúteo que se autoalimentan hasta los 20 días. Después pasa a ser por medio de lo que es la relaxina, por medio de una actividad hormonal por parte de la placenta. Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Acá yo les puse en este cuadrito, para que ustedes tengan en cuenta, fíjense que es importante que ustedes lo sepan, que lo veníamos relacionando, ¿sí? Recién yo les hablaba de la FSH y de la LH, y acá en este cuadro yo hago representación de lo que es la progesterona, ¿sí? Fíjense que la progesterona es la color azul, como suben, y fíjense que acá nosotros tenemos este pico famoso preovulatorio de LH. Consideramos que es el día 0, ¿sí? Es donde se produce el pico de LH, y fíjense que si nosotros lo relacionamos con la progesterona, venimos con una progesterona basal. Cuando se produce este pico de LH, vamos a estar en unos 1 a 3 nanogramos de progesterona, que es lo que yo recién les mencionaba, y que 2 días después del pico de LH, cuando va a ser la ovulación, vamos a tener una progesterona de 4 a 10 nanogramos, y que 2 días después, que es cuando realmente madura, y es cuando nosotros tenemos que hacer una inseminación o un servicio exitoso, vamos a tener una progesterona de 10 nanogramos. Yo después les voy a mostrar otro cuadrito, porque en este periodo de fertilización, ¿sí?, es muy variable los niveles de progesterona. ¿Por qué? Porque según la cantidad de folículos que ovule la perra, hay muchísimos factores, nosotros podemos estar teniendo 10 nanogramos de progesterona, 20, 30, 50 nanogramos, y no significa de que se nos haya pasado el 0, sino que vamos a tener que tener aspectos en cuenta de lo que es el comportamiento, el extendido vaginal, y si el cuello del cérvix está abierto, significa que los óvulos todavía están en condiciones de ser fertilizados.
Si nosotros tenemos el cuello del cérvix cerrado, significa que esos óvulos ya han degenerado. Entonces, vamos a tener la ovulación, fíjense, día 0, día 2, día 3 ovulación, y el periodo de fecundación 4, 5, 6, 7 días. ¿Sí? Este grafiquito es importante que ustedes se lo graben. ¿Por qué? Porque nosotros en reproducción vamos a usar mucho, no hormonas como el estrógeno, como hormonas como la LH, porque es muy difícil determinarlo, sino como una hormona que es la progesterona. ¿Por qué nos habilita los caninos la progesterona? Porque nosotros tenemos este pico preovulatorio que no lo tienen otras especies. Entonces podemos estar sabiendo cuándo aproximadamente va a estar ovulando la perra. ¿Sí? Entonces pasamos a un comportamiento normal de la curva de progesterona, ¿sí? Y vamos a ver nuevamente que en perras normales, fíjense que nosotros tenemos de nuevo pico preovulatorio, 2 nanogramos de progesterona, ¿sí? En la ovulación, acuérdense que son 2 días siguientes, vamos a tener una recta bastante así en días normales, ¿sí? Esto, J son días, J 2 días, 4 días, 6 días, y ya empieza a cerrarse el cérvix y se degenera. Esto es lo normal de las razas, pero ¿qué pasa? Hay animales particulares donde los ciclos son muy cortos y otros donde los ciclos son muy largos. Y es ahí donde nosotros como especialistas en lo que es reproducción tenemos que saber entender cuál es el momento óptimo para que la perra no nos quede vacía. Fíjense que esta es una perra con evolución rápida en la curva de progesterona, y fíjense acá cómo acorta los tiempos. Sí, fíjense, día 0, ovula automáticamente a los 2 días, y a los 4 días ya se cerró el cérvix. A diferencia del anterior, que eran 7 a 8 días. Fíjense la curva de progesterona cómo sube. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, que si nosotros encontramos el pico ovulatorio, digamos el pico de LH con 2 nanogramos, esperamos 2 días que ovulen, no podemos seguir esperando como en el caso anterior, porque realmente cuando querramos inseminar, el cérvix ya va a estar estado cerrado y va a quedar vacía la perra. Y por otro lado, fíjense en este cuadrito, que son perras con una evolución muy lenta en la curva de progesterona, que es al revés. Fíjense que tenemos perra 2 nanogramos, ¿sí? Día 0, la ovula generalmente el día 4. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos un bache de progesterona que no hace que se produzca la ovulación. Entonces, ojo con esto también, porque he tenido experiencia que han quedado perras vacías, porque nosotros siempre nos guiamos de este parámetro y no seguimos haciendo un estudio profundo en este bache, y generalmente quedan vacías las perras. Y fíjense que recién en el día 8, ¿sí?, empieza a tener un nivel de progesterona alta y un periodo de fertilidad importante en esta perra. Eso es importante saberlo, porque generalmente van a llegar a nuestras consultas perras en estos casos. Tengan en cuenta, chicos, que en las perras de raza cada vez nosotros tenemos más estos problemas, y por eso son las infertilidades. Generalmente en las perras mestizas esto no pasa. Generalmente lo que nosotros vemos es que la perra mestiza la agarró el perro, la sirvió y no tuvimos ningún problema. Sin embargo, en lo que es reproducción canina tenemos muchísimo trabajo con esto, en realmente ver y poder apreciar justo el momento para ser un resultado exitoso. Hoy en día nosotros manejamos mucho semen refrigerado, ya nosotros no llevamos la perra a servir con el perro, manejamos mucho semen congelado. Entonces cuando nosotros tenemos el momento justo, viene el semen refrigerado, hacemos la inseminación y no tenemos que hacer todo ese manejo y ese traslado de perras de un lado a otro, que los costos inciden, el tiempo, el estrés del animal. Realmente tenemos un montón digamos, aspectos importantes, pero sí es importante saber
esto que yo les estoy diciendo, que no todas las perras son los 12 días del ciclo, que ovulan el día 12, que no todas las perras los ciclos son normales. Entonces es empezar a ser un poquito más minucioso con estos parámetros. Fíjense qué es lo que yo recién les decía, el periodo de fertilización en las perras no siempre es, fíjense que acá yo los tengo, la progesterona en nanogramos, y generalmente la ovulación, los nanogramos de progesterona en la ovulación, generalmente no varían, siempre es entre 1, 3, 4, según los autores. Fíjense que este es un centro, creo, que es importantísimo a nivel mundial, y esto es un estudio hecho en muchas perras, y fíjense que la ovulación se está dando generalmente siempre con los mismos, con la determinación de progesterona entre 2 a 4 nanogramos. Pero fíjense que el momento de la inseminación, que es el periodo de la fertilidad, fíjense cómo varía. Fíjense que hay algunas que es muchísimo más altas que otras, y eso es porque va a depender de cada perra en particular, como les decía anteriormente. Entonces, para resumir esto y para empezar a ver todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver manifestaciones clínicas, que es importantísimo que la podamos apreciar, pero también ustedes tienen que saber que hay perras que no expresan manifestaciones clínicas. No todas las perras expresan manifestaciones clínicas, porque a veces está muy relacionado a lo que es el comportamiento individual. Hay perras muy dominantes, hay perras con problemas de muchos comportamientos, perras sumisas. Entonces las manifestaciones clínicas por ahí, si bien es un aspecto que tenemos que tener en cuenta, también saber que podemos tener esos inconvenientes. Volvemos de nuevo a la citología vaginal, ya la vamos a ver en detalle, es de suma importancia saber hacerlo y hacerlo bien. La medición de progesterona, para mí es un parámetro importantísimo en lo que es la reproducción. Digo progesterona y no LH porque la LH es sumamente costosa y complicado de hacerla, entonces usamos como determinante la progesterona, que sería un método indirecto. La endoscopía vaginal, que es otro procedimiento que lo vamos a ver. El examen de ovarios por ultrasonografía, también es importante saberlo hacer, es un método simple si tenemos un ecógrafo, y realmente podemos ver muchos cambios. Y el examen de secreción cérvico-vaginal, que también es importante. Yo no lo uso particularmente, hay criadores que lo usan, no es un método efectivo, pero lo están haciendo algunos criadores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cambios en el comportamiento, aceptación del macho, ablandamiento de la vulva, ¿sí? Y eso va a estar relacionado a lo que decíamos anteriormente, final del proestro, principio del estro. Vamos a ver edema, turgencia vulvar, por los aumentos del estrógeno, y una vez que se desencadene el pico de LH, ¿se acuerdan que yo les comentaba que baja la FSH anterior a esto? Por ende baja los niveles de estrógeno, entonces vamos a ver una disminución del edema y un ablandamiento vulvar con las paredes más elásticas. Con respecto a la citología vaginal, esto es algo muy simple de hacer, pero realmente saber hacerlo y hacerlo bien nos da muchísimos aspectos para tener en cuenta en el ciclo vaginal de la perra, en el ciclo reproductivo, y un método barato, muy barato de hacer y fácil. Yo ahí les puse una fotito, cómo abrir. Sí es importante los hisopos largos. Yo generalmente humedezco en solución fisiológica, y sí es importante la dirección, cómo vamos a direccionar ese hisopo. Hacerlo, ¿sí?, hacia dorsal y después horizontalizarlo, porque acuérdense que el vestíbulo vaginal de la perra es amplio y es largo. Entonces, nosotros tenemos que hacer un buen hisopado para obtener buenos resultados. Si hacemos un mal hisopado y lo hacemos
en la zona vulvar, podemos obtener falsos resultados, podemos obtener alteraciones que no nos va a servir a títulos de estudio. ¿Qué células vamos a encontrar? Y esto creo que todos los hemos visto en la facultad. Vamos a ver células anucleares, que esto nos va a estar dando la proximidad del celo de la perra, células superficiales, intermedias y parabasales. Entonces, en el proestro, ¿qué vamos a ver? ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio que teníamos acción de la FSH sobre el ovario, sobre los folículos del ovario, y esos folículos empezaban a crecer y también empezaba a producirse la secreción de estrógenos por la granulosa del ovario? Bueno, esto nos va a estar dando muchísimos indicios o muchísimos aspectos en la vagina, ¿sí? en el vestíbulo vaginal con el hisopo. ¿Y qué vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo células, ¿sí? Grandes, células cilíndricas, células que se van a ir aplanando, que van a ir perdiendo, ¿sí? la vitalidad del citoplasma y se van a ir queratinizando, y vamos a ir viendo mucha cantidad de glóbulos rojos y de leucocitos. En esta fase del proestro encontramos extendidos sucios, extendidos con muchos glóbulos rojos, con sangre, con leucocitos, ¿sí? Y vamos a ver células parabasales, que son estas, y células intermedias. A medida que va pasando ese proestro y vamos llegando al estro, ese extendido se va limpiando, y es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a prestar atención en el extendido, donde las células empiezan a aparecer células superficiales, las células parabasales, y las células se van perdiendo, esas células se van queratinizando, ¿sí? Y ya perdemos prácticamente gran cantidad de núcleo, del núcleo, entonces vamos a ver células queratinizadas y sin núcleo. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que algunas células pueden perder el núcleo, pero algunas no pierden el núcleo. Entonces, lo que sí tenemos que ver es el aspecto del extendido. Va a ser un extendido limpio, que llegando al final del estro, ese extendido está completamente limpio y las células bien queratinizadas, bien digamos, como si fueran papel de calcar, como células que han perdido la vitalidad, porque se van superficializando. No tenemos ni glóbulos rojos ni leucocitos. Y en el diestro, que esto es un momento para mí importantísimo en el tema de reproducción, porque hay como una transición, y es lo que yo antes les explicaba, ese diestro temprano, metaestro, hay una transición entre lo que sería la finalización del estro, ¿sí? Y el principio del diestro. Y si nosotros sabemos interpretar el diestro y el primer día de diestro, vamos a poder determinar el momento justo de la cesárea. Así como nosotros determinamos que el momento de la ovulación son 62 días para calcular la cesárea, podemos estar determinando que a partir del primer día de diestro tenemos 57, 58 días al momento de la cesárea. En reproducción, nosotros, los que hacemos reproducción, tenemos algunos que hacen el momento de la ovulación, justo, ¿sí? Y otros, como el caso mío, yo lo voy siguiendo con extendido vaginal hasta llegar al primer día de diestro. Entonces, yo ya viendo el extendido, como les pongo ahí en la foto, ¿sí? Estas células también medias globosas con núcleos adentro, vemos la presencia de neutrófilo, vemos leucocitos, vemos células intermedias. Es como un cambio radical de un fin del estro, como les mostraba anteriormente, a un cambio en el extendido a lo que ven ahora. Ese cambio indica el primer día de diestro. Y si nosotros sabemos que el primer día de diestro es día 1, sabemos que en 57 días vamos a tener programada la cesárea, y no vamos a tener esos días que decimos, faltan 2 días, faltan 3 días, y esa incertidumbre. Con los que hacemos reproducción y hacemos cesárea, estamos con el corazón en la boca diciendo cuándo va a ser el momento justo. Porque acuérdense, en alguna charlita más adelante lo vamos a hablar, que
un día en la reproducción, un día más, un día menos, o 2 días menos, hacer una cesárea 2 días menos en perras, a veces se nos puede complicar, ¿sí? Porque la maduración del cachorro no está al límite, tenemos muchos aspectos. Por eso es importante, en esta charla quiero que recalquemos estas cositas que son muy, muy simples, pero que a la hora de hacer el servicio valen la pena tenerlas en cuenta. Con respecto a la medición hormonal, como yo les decía anteriormente, si bien la LH es confiable, pero es costosa, no lo hacemos los que hacemos en reproducción, sí hacemos hacemos la determinación por progesterona, ¿sí? Y tenemos 2 tipos de hacerlo, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo son métodos que se llaman el kit de ELISA, ¿sí? Que lo compramos, se compra, ¿sí? Y hay una variación colorimétrica que nos va a ir dando del celeste al blanco. Y tenemos una aproximación del momento de la ovulación. No es tan exacto como el método cuantitativo, que es por RIA, que tenemos estos equipos, ¿sí? Hay varios equipos, está el Minivida, está el Lycrom, este particularmente es el que yo uso, le saqué una foto a este. Entonces ya tenemos un método más cuantitativo, entonces podemos determinar con este aparato, sacándole sangre a la perra, con ciertos, ciertas cosas a tener en cuenta, sacarle en ayunas, sacarle siempre el mismo horario, para que no haya una variación cíclica de la progesterona. Con esta metodología nosotros podemos ser más exactos en qué momento tenemos el pico de LH, acuérdense, con esos 2 nanogramos, en qué momento ovula, acuérdense que con estos equipos nosotros tenemos un índice de ovulación entre 8 a 10 nanogramos, y en qué momento ya tenemos el periodo de fertilización cuando pasan esos 10 o 15 nanogramos. Entonces vamos a tener, la progesterona basal es menos de 2 nanogramos, ¿sí? Y fíjense que la progesterona en 5 días se nos puede subir a 40 nanogramos. Generalmente cuando nos traen en la clínica, la reproducción, progesteronas, o hacemos una perra que no sabemos en qué momento del ciclo está, y hacemos una progesterona y tenemos 20 nanogramos o 40 nanogramos, a veces hemos cometido errores de decir que ya se nos pasó, pero si nosotros hacemos una endoscopía y vemos que el cuello del útero está abierto y que tenemos características que la perra todavía recepta al macho, podemos estar en ese periodo de ventana fértil, como recién les mencionaba anteriormente, y podemos llegar a tener una gestación exitosa. Se considera ovulación, acuérdense, entre 10 nanogramos, 20 nanogramos, perdón, y siempre lo vamos a tener relacionados a los equipos de progesterona que estemos trabajando. En eso nosotros los que hacemos reproducción nos acostumbramos al equipo en que trabajamos. ¿Por qué? Porque a veces los equipos de humanos nos pueden dar valores distintos, ¿no es cierto? Al equipo que usamos nosotros, y podemos tener una pequeña confusión. Por eso es importante trabajar siempre con el mismo equipo. No hay problema que sea con humanos o con cualquier equipo, pero saber con qué valores de progesterona nos está ovulando la perra. Para ir cerrando con este tema, ¿sí? Vamos a pasar a lo que es endoscopía vaginal. La endoscopía vaginal también es una ayuda, digamos un instrumento importante en la reproducción. Los que podemos hacer endoscopía realmente nos sirve porque nos da muchísimos datos, y lo podemos ir relacionando al ciclo de la perra. Entonces, si bien relacionamos el extendido vaginal, relacionamos el comportamiento, ¿sí? El aspecto de la perra, el aspecto vulvar, la citología, también lo podemos ir haciendo con este método que es la endoscopía. La endoscopía, ya lo vamos a ver más adelante en otra charla si ustedes quieren, es digamos un equipo de endoscopio donde nosotros por medio de, podemos llegar a entrar digamos, por el vestíbulo vaginal, y podemos llegar a ver ciertos aspectos. Fíjense en este caso que en el proestro, por endoscopía, podemos ver
aumentos de pliegues, la mucosa muy edematosa, muy sangrante, redondeada, lisa, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una endoscopia y vemos eso, decimos, bueno, está en proestro, le falta. Corror rosa blanquecina, líquido serosanguinolento, y si nos ponemos a ver lo que yo les decía anteriormente, va a estar relacionado a un aumento de estrógeno. El estrógeno, acuerden que produce mucha turgencia, mucho sangrado, ¿sí? Y las células que vamos a ver van a ser células parabasales, células del parénquima todavía, porque no se va superficializando. A medida que nos vamos acercando al estro, lo vamos a relacionar con el extendido vaginal, que en el extendido vaginal, ¿qué vemos? Células ya, digamos, ya células muertas, células queratinizadas, con núcleos pignóticos, y si lo relacionamos a lo que es la endoscopía, vamos a ver digamos, un vestíbulo vaginal ya como deteriorado, como disecado, digamos así, escopálido. ¿Por qué? Porque coincide con las células que estamos viendo en los extendidos vaginales. Entonces ese es el momento que se le llama crenulación, donde tenemos mucha cantidad de células muertas, y si nosotros entramos con el endoscopio, vamos a ver células muy queratinizadas y la superficie muy blanca como si fuera un tejido muerto, ¿sí? Entonces ahí es el momento óptimo para inseminar la perra. Y en el diestro ya vuelve de nuevo el tejido a su normalidad, donde se adelgazan las mucosas, donde ya empieza a tener, digamos, tejidos más turgentes, y nos va a coincidir con el extendido del diestro que veíamos anteriormente, donde teníamos células mucho más, digamos, globosas, con núcleo, células basales, parabasales. Entonces, son los tres cambios que vamos a ir viendo, en el estro, en el proestro, en el proestro, en el estro, y por último en el diestro. ¿Sí? Vaginoscópicamente los cambios son de muchísima utilidad en la práctica clínica, ¿sí? Y tenemos que ir haciendo progresivamente, y nos vamos dando cuenta, entonces a veces no necesitamos usar tampoco tantas determinaciones de progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona, si bien es un método costoso, es un método muy efectivo, pero no siempre está al alcance nuestro sacar permanentemente sangre todos los días a la perra para hacer la determinación de progesterona. Entonces, el método de la endoscopía y el método de lo que es el extendido vaginal nos ayuda también, son métodos complementarios a todo este aspecto para llegar al momento óptimo. Bueno, esto fíjense la diferencia de lo que es un estro temprano de un estro tardío, ¿sí? Fíjense la queratinización de la mucosa vaginal, la diferencia cuando tengamos oportunidad de hacer una endoscopía, se ve muy bien la diferencia. Entonces podemos llegar a decir, bueno, estamos en un estro tardío y podemos inseminar y hacer una inseminación exitosa. Con respecto a la ecografía, también es un método interesantísimo. Hay que saber hacerlo nomás. Sabemos que los ovarios a veces no son fáciles de encontrar en un principio, que son estructuras que están atrás de los riñones, y que podemos ir viendo cómo van progresando esos folículos, ¿sí? Nosotros podemos, y yo he visto, ver el momento de la ovulación y cómo cambia, ¿sí?, el folículo preovulatorio a después el folículo con un cuerpo lúteo. Entonces ahí, si nosotros sabemos determinar el momento de la ovulación, ya teniendo en cuenta, que es lo que yo les decía anteriormente, que necesitamos 2 días para que ese óvulo madure, vamos a estar sacando las cuentas en qué momento inseminar. Fíjense que yo acá les puse proestro, que tenemos un diámetro de los folículos de 2 a 3 milímetros, después se agranda a 5 milímetros, y en la ovulación ya tenemos folículos de 10 milímetros, o sea, son importantes, se pueden ver perfectamente. En la ovulación va a haber una disminución de ese número de los folículos,
anecoicos que los vemos como bolsitas llenas de líquido, ¿sí? Y hay líquido libre entre el ovario y la cápsula del ovario. Eso también se ve perfectamente. Entonces, hay una reparación de esas estructuras anecoicas ováricas y pasan a ser cuerpos lúteos tempranos. Fíjense acá, yo le hice una foto de una ecografía, un día antes de la ovulación, fíjense cómo están los folículos, el tamaño que tienen esos folículos, y un día después de la ovulación, cómo cambia la ecogenicidad de los folículos a cuerpos lúteos. Si nosotros sabemos ver esto ecográficamente, la verdad que es un método simple, y si tenemos un ecógrafo a mano, pero tenemos que tener la perra todos los días observándola, ¿no es cierto? Porque esto es instantáneo, tenemos que saberlo ver. Y por último, la secreción cérvico-vaginal. Esto lo usan mucho los criadores, y es por medio de una resistencia eléctrica que no nos determina, digamos, esta resistencia eléctrica se da más en la época de proestro y estro temprano, y va a disminuir a finales del estro. Entonces, con este aparatito, por medio de esta resistencia eléctrica, podemos determinar y aproximarnos, hay algo que los criadores lo usaban en una época, no se usa mucho, en qué momento estamos próximos a dar servicio a la perra. Bueno, con esto creo que hacemos un resumen para que a ustedes más o menos les quede claro. Fíjense que en esta tablita yo les pongo y vuelvo a mencionar y vamos relacionando primero lo que es la citología vaginal, ¿sí? Fíjense que 7 días antes del pico de LH, cómo lo va a ir dando la cornificación o la superficialidad de las células. Fíjese que en el día del pico de LH hay una gran cornificación de las células, o sea, son células, la cornificación de células significa células superficiales, células sin núcleo, ¿sí? No se me fue acá. Y después, el día 4, después del pico de LH, cuando los ositos maduran, fíjese que sigue la superficialidad de esas células y ya después empiezan a disminuir. Los leucocitos, fíjense que hay pocos leucocitos 7 días antes del pico de LH, muy pocos, este es el periodo, digamos, donde más tenemos que estar controlando, que es el periodo del estro. Fíjense que no hay prácticamente leucocitos, o muy pocos, ¿sí? Si hay leucocitos en este lugar, en este momento, es porque a lo mejor podemos estar teniendo algún proceso infeccioso, que hay que tenerlo también en cuenta, ¿sí? La turgencia vulvar, fíjense que va incrementando progresivamente en la parte del proestro, en el estro va disminuyendo, evidentemente disminuida al final del estro, ¿sí? Y ya en el diestro, pasado el diestro, tenemos ya, digamos, la vulva blanda, todavía agrandada, pero ya se termina. Los pliegues de la mucosa vaginal, que lo vamos a ver mediante el endoscopio, redondeada, lisa, edematosa, ¿sí? Después se empieza a arrugar, blanca, ligera, ¿sí? Y después acá es el momento de crenulación que yo recién les mencionaba, que tenemos los pliegues muy arrugados y muy angulados, ¿sí? Y al final ya aparecen nuevamente en el diestro glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿sí? Siempre, chicos, tengan en cuenta este periodo. La progesterona, fíjense que es muy baja, después empieza a subir, en el pico de LH sube, en el periodo de ovulación sube de 3 a 12, y ya después se mantiene. Acuérdense que este mantenimiento se va a ir manteniendo en las perras hasta el momento del parto, y en las perras que no queden preñadas a veces disminuyen más progresivamente, sino en las perras que quedan preñadas hay una disminución notoria previo al parto por el desencadenamiento o por la estimulación del cortisol por parte de los cachorros. Y después la secreción serosanguinolenta, fíjense que tenemos secreción, descarga vaginal,
en el primer periodo del proestro, hay algo, ¿sí? En el estro va disminuyendo y en el diestro va disminuyendo hasta que desaparece. Esto de la secreción vaginal, acuérdense que a veces muchos criadores llegan a la consulta y dicen, está sangrando, le falta para que ovule, y muchas perras nos ovulan aún con sangrado. O sea que también es un parámetro que hay que tener en cuenta, pero no siempre que porque dejó de sangrar va a ovular, o porque esté sangrando no ovuló. Así que ojo con eso. Y en este periodo, fíjense que en la etapa de proestro es infértil, comienza un periodo de máxima fertilidad 2 días antes de la ovulación, y el periodo de fertilización, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? Es 2 a 3 días después de la ovulación. Eso lo tienen que registrar, gente, y tienen que acordarse siempre de eso, que el periodo de fertilización no es el mismo periodo que de fertilidad, y que el periodo de fertilización es importante saber que es 2 a 3 días después, ¿sí?, de la ovulación, y tiene un periodo de ventana de por lo menos 5 días. Y una vez que se cierra el cuello del útero, ya directamente se cierra el cérvix, los ovocitos ya envejecen. Así que, bueno, con esto yo creo que más o menos en horario estuve. Alguna duda que tengan, ahora la vamos viendo. Espero que les sea útil y que les haya aclarado algunas dudas que hayan tenido. Así que bueno, paso con Verónica a ver si hay alguna consulta. Activa el micrófono, Vero. Vero, el micrófono. Ahí estoy solicitándole que reactive el audio. Perfecto. A ver si puede. Ahí lo está intentando. De todas maneras, si quieren les paso mi mail para la persona que necesite alguna consulta, o la de fundación, para que lo que necesiten cuenten con nosotros. Cualquier duda, les pasamos el mail también. Bueno, hasta que Verónica pueda activar el micrófono, voy leyendo una de las preguntas. Romina nos consulta: ¿cuándo determinamos el día 1 de diestro y queremos que la perra tenga un parto natural? ¿También hay que esperar más o menos 57 a 58 días? ¿O esto solo es válido para las cesáreas? Romina, mira, a los 58 días del primer día de diestro, tenés que ser muy exacta en el diestro, ¿no es cierto? Porque hay como una confusión entre el metadiestro y el diestro. Acuérdate que el diestro ya tenés glóbulos, llegada de glóbulos rojos, llegada de leucocitos, esas células globosas que veías recién con varios neutrófilos. Cuando vos determinas el primer día de diestro, 58 días te va a tener cría la perra. Si vos programás una cesárea, la programamos en el día 57, no 58. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hacemos? El día 57 colocamos, maduramos el pulmoncito de los cachorros y hacemos la cesárea programada. Ya ahí tenemos un montón de parámetros para hablar, digamos, con cómo llegar a término la cesárea, cómo programar la cesárea. Tenemos para hablar un millón de cosas, pero en realidad el día 58 te va a parir la perra. Y no necesariamente puedes hacer cesárea, ¿sí? Pero sí saber, y que la persona esté atenta al momento, porque vos le vas a decir,
el día 58 tenés que estar atenta al parto de la perra y es así, es efectivo. Otra pregunta, además del primer día del diestro, si no se tiene en cuenta ese parámetro, ¿qué otros se pueden tener en cuenta para determinar el día de la cesárea? El otro parámetro es el momento de la ovulación. Acordate que cuando yo les dije, si nosotros medimos el pico de LH, ¿sí? Nosotros decimos que hay un pico que es preovulatorio, que son de 2, 3 nanogramos. Y sabemos que la perra va a ovular 2 días siguientes. Entonces, si nosotros sacamos la cuenta, suponete día 0 pico de LH, día 2 ovulación, 62 días después va a tener cría. ¿Sí? Perfecto. Porque estamos midiendo el pico de LH y el momento de la ovulación. Acuérdense también que de los momentos de la ovulación nosotros necesitamos 48, 72 horas para que esos folículos maduren. Entonces, por eso es la diferencia de 57 días a 62 días. Son esos 5 días de diferencia, que es lo que algunos reproductólogos contamos. Primer día de diestro, 58 días, 57 y 58 días. Primer día de la ovulación, 62 días de parto. ¿Sí? Perfecto. María Eugenia nos consulta, ¿con qué tinción tiñe las muestras? Supongo Mira, que para María, hacer las citologías. bien. Con respecto a lo de citología, estaría bueno a lo mejor alguna vez dar una charla, porque tenemos toda una noche para hablar de eso. Hay varios tipos de tinciones. Yo uso tinción 15 porque me es práctica, es rápida, es muy, muy práctico para mí. Hay quienes usan azul de metileno, hay quienes usan Giemsa, hay quienes usan las tinciones del Papa Nicolau, que es muy buena porque teñimos los acidófilos y los basófilos, entonces podemos diferenciar células. Generalmente el Papa la tinción del Papa Nicolau las usamos cuando hay algún tipo de infecciones para ver, pero para los extendidos vaginales lo más simple es la tinción 15 o Giemsa, Grunwald Giemsa. Bueno, acá vemos muchos saludos, muchas gracias, excelente ponencia, muy buena la charla, muchas gracias doctora, muy clara, muy buena la charla. Bueno, y comentamos que cualquier duda que tengan queda a disposición el email de la doctora Fabiana Cortegiano. Agradecemos enormemente su participación y por supuesto también agradecemos el apoyo del Colegio Médico Veterinario, siempre presente en la formación del profesional, que bueno, nos ha sido de una gran ayuda, no solamente en la organización, sino también en la realización de los certificados posteriores. Así que una vez más, muchas gracias al Colegio Médico Veterinario ¿Tengo de audio Córdoba. ahora? Sí. ¿Tengo audio? Sí, Vero, continúa. Bueno, disculpen, tuve un inconveniente técnico. Quería agradecer a Fabiana por su excelente disertación. Ha sido una charla muy clara. Cada vez que te escucho me surgen dudas y me dan ganas de preguntarte cosas. Por suerte te tenemos cerca, así que los invito a los que hayan quedado con dudas sin resolver, que de alguna manera nos hagan llegar a estas preguntas a la fundación, veremos de cómo contestarlas. Bueno, sí, sí, incluso y después cualquier cosa seguimos con la charlita y seguimos toda la parte de gestación y parto y así, porque da para mucho la reproducción. Bueno, y dijeron que la fundación es sin fines de lucro. A los que gusten de alguna manera ayudarnos o ayudarnos a sustentarnos o colaborar de alguna manera con la fundación, figuran una plaquita con un CBU y si no nos conectan a través de la página o del Instagram de la fundación para ver de qué manera pueden colaborar con nosotros. La idea es seguir ofreciendo capacitaciones gratuitas, así que muy agradecidos nuevamente hacia los auspiciantes, hacia todos.
Se te cortó, Vero. Vero, se te cortó el audio, continúo. Agradecemos mucho a la doctora Fabiana Cortejano por la disertación, agradecemos a todos los participantes y como decía la doctora Verónica Tenaglia, la Fundación Tomás Wheeler es una fundación sin fines de lucro que brega por la formación del profesional médico veterinario. Por eso, lo que puedan colaborar, en la página va a figurar un número de cuenta y por supuesto agradecer una vez más al Colegio Médico Veterinario. Ahí nos consultan si la charla va a quedar grabada en la página de la Fundación, así que los instamos a que nos sigan en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, que allí se van a realizar sorteos de libros próximamente, y por otro lado, que ahí vamos a ir dando toda la información de las próximas charlas que venimos ofreciendo al profesional médico veterinario. Gracias también Gladys Morales de Wheeler, presidenta de la Fundación Tomás Wheeler, en nombre del doctor Tomás Wheeler, a quien todos le tenemos tanto cariño. Gracias a todos por participar y todas las preguntas que queden, que veo que están ingresando más preguntas, los invitamos a realizarlos por mail a la doctora Fabiana Cortejano. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, gracias a todos. Saludos a todos. Buenas Gracias. noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.